Bienvenida o bienvenido a esta exploración un poco más a fondo de la cultura española. Hoy, con los materiales que tenemos, vamos a mirar de cerca algunos rasgos muy españoles. La idea no es solo hacer una lista, sino intentar entender, cómo se conecte todo, ¿no? La historia, la sociedad, incluso la lengua, en estas tradiciones. Creo que puede ser muy útil, sobre todo para quien está aprendiendo el idioma o quiere conocer mejor la cultura. Claro, esa es la clave, ver cómo algo que parece simple, como, no sé, el flamenco o la costumbre de ir de tapas, en realidad dice mucho más. Hay pistas sobre cómo se habla, cómo se piensa. Vamos a buscar esas conexiones, esos momentos de, claro, ahora entiendo. Perfecto. Pues empecemos, si te parece, por el flamenco. Es algo potente, reconocido por la UNESCO, tiene esas raíces andaluzas, gitanas muy marcadas. Y siempre sale esa palabra, el duende. ¿Qué es exactamente? A veces es difícil de explicar. El duende. Es complicado, sí. No es solo técnica, que también la hay, y mucha. Es más bien ese momento mágico, casi inexplicable, de conexión total entre el artista, la música, el baile y quien lo está viendo o escuchando. Es pura emoción, a flor de piel, muy visceral. Y esa carga emocional se nota muchísimo en el lenguaje del flamenco. ¿En el lenguaje? ¿Te refieres a las letras? Sí, en las letras, claro, llenas de sentimiento, de pasión, a veces de dolor, pero también en cómo suena. El flamenco está muy ligado a la hora andaluza, por ejemplo el seseo, pronunciar la C o Z como S, o al revés, el ceceo en algunas zonas. Y también es muy típico oír cómo se aspira la S al final de las sílabas o palabras, o directamente se pierde. Eso le da una musicalidad muy particular a las letras cantadas. Interesante esa conexión directa con el dialecto. Bueno, cambiemos de tercio. Algo más cotidiano, quizá, la siesta. Es el gran tópico español, ¿no? Pero, más allá de la broma, ¿qué nos cuenta de la cultura? ¿Sabemos lo del origen agrario, el calor? Claro, ese es el origen, evitar las horas de más calor para trabajar en el campo. Hoy, en las ciudades grandes, con horarios de oficina, la siesta tradicional, la de dormir un rato largo, pues ya no se ve tanto, seamos sinceros. Pero yo creo que la idea de fondo sigue ahí. ¿A qué idea te refieres? Pues a valorar el descanso, el descansar, ¿sí? Quizá a tener una visión del tiempo un poco más flexible que en otras culturas del norte de Europa, por ejemplo. No es tanto la rigidez del reloj, sino, la importancia de la pausa, de recuperar fuerzas. Y eso puede influir en cómo la gente se relaciona, en la conversación. Esa valoración de la pausa, de lo social, me lleva a pensar en las tapas. Y también en la sobremesa. Van un poco de la mano, ¿verdad? Totalmente. Son dos pilares de la sociabilidad española, diría yo. Las tapas, esas pequeñas raciones, que la gracia está en compartir. Vas a un bar, pides varias cosas, unas patatas bravas, unas gambas al ajillo, lo que sea. Y todos pican de todo. Es comer juntos, pero de forma muy dinámica, muy social. Sí, no es cada uno con su plato y ya está. Exacto. Y esa socialización alrededor de la comida no termina al acabar el último plato. Ahí entra la sobremesa. Es ese arte, porque es casi un arte, de quedarse en la mesa después de comer. Charlando, debatiendo, arreglando el mundo. Sí, a veces durante horas. Claro, pueden ser tertulias improvisadas que se alargan y eso refleja algo importante. Se valora más la relación, la conversación, el estar juntos, que la prisa por levantarse y seguir con lo siguiente. Para quien aprende español, estos contextos, el bar de tapas, la sobremesa, son oro puro. ¿Por el vocabulario? Por el vocabulario de comida. Claro, pedir una ración, la cuenta está de muerte. Pero sobre todo por la práctica real de la conversación. Oyes cómo habla la gente, participas, es inmersión total. Hablando de inmersión y de tradiciones con mucha fuerza, están las fiestas. España es un país de fiestas populares. Piensas en la tomatina, algo muy loco, o San Fermín con los encierros. Sí, pero también cosas con una carga histórica y religiosa enorme, como la Semana Santa. Desde luego, la Semana Santa, sobre todo en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, es impresionante. Esos pasos, que son las imágenes religiosas en estructuras enormes, llevadas a hombros por costaleros, las cofradías, que son las hermandades que organizan todo. Es una mezcla de devoción, arte, tradición. Y cada región tiene las suyas, ¿no? Es una diversidad enorme.
muchísima diversidad. Y cada fiesta tiene su vocabulario específico. Profesión, feria, romería. Es un filón para aprender expresiones y entender contextos culturales muy concretos. Y ya que hablamos de espectáculos con tradición y que generan debate, tenemos que mencionar la tauromaquia. Sí, la corrida de toros. Un tema complejo y controvertido hoy en día. Muy controvertido. Hay que abordarlo con cuidado. Por un lado, es una tradición muy antigua, formalizada en el siglo XVIII. Sus defensores hablan de arte, de ritual, de la coreografía del torero frente al toro, de la estética de los movimientos. Hay todo un léxico propio: plaza de toros, muletazo, faena. Pero por otro lado genera un rechazo social muy importante por el sufrimiento animal. Claro, las preocupaciones por el bienestar de los animales son cada vez mayores. Exacto. Y eso ha llevado a debates intensos y a prohibiciones, como ocurrió en Cataluña, aunque luego hubo decisiones judiciales. Es un tema que polariza mucho. Y lingüísticamente es interesante porque obliga a usar un lenguaje argumentativo, a defender posturas, a entender puntos de vista opuestos. Esa complejidad, esa mezcla de influencias y tensiones, parece una constante en la historia de España. Pienso ahora en el legado de Al-Ándalus. Sin duda. Esos 7 siglos, más o menos, de presencia musulmana en la península, del 711 a 1492, dejaron una huella imborrable. La vemos claramente en la arquitectura. La Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba son ejemplos espectaculares. Pero también en la agricultura, en sistemas de riego, en la cocina. Y en la lengua, has mencionado antes. Muchísimo. Se calcula que alrededor del 8% de las palabras del castellano actual vienen del árabe. Palabras cotidianas como almohada, azúcar, aceite, alfombra, alcalde. La lista es enorme. Incluso en la fonética, ese sonido de la J gutural que tenemos en español tiene una fuerte influencia árabe. Es fascinante ver cómo el pasado sigue tan presente en el idioma. Y es importante recordar que Al-Ándalus no fue solo árabe. Fue un crisol, un lugar de convivencia y también de conflicto, claro, entre musulmanes, cristianos y judíos. Entender Al-Ándalus ayuda a comprender esa raíz multicultural de España. De diversidad, no podemos olvidar la diversidad lingüística actual. España no es solo castellano. Para nada. Es fundamental entender eso. El catalán, el gallego, el euskera son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Tienen su propia literatura, su historia, sus medios de comunicación. Y son lenguas vivas, habladas por millones de personas. El euskera, además, tiene ese punto de misterio, ¿no? Por ser tan antiguo y no estar emparentado con otras lenguas europeas. Exacto, es una lengua pre-indoeuropea, una isla lingüística, fascinante desde el punto de vista de la lingüística histórica. Reconocer y valorar esta diversidad lingüística es clave para entender la España plural de hoy. Y para quien aprende idiomas, comparar el castellano con el catalán, el gallego o el euskera puede ser un ejercicio muy enriquecedor, ver diferencias y similitudes en sonidos, en gramática, en vocabulario. Muy bien, pues para ir terminando, nos quedan 2 fenómenos más recientes, pero que marcan mucho la cultura popular. El fútbol. El fútbol. Más que un deporte, ¿verdad? Yo diría que sí, es casi una religión para muchos. Los grandes equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona, mueven pasiones increíbles. El clásico es un acontecimiento nacional. Se habla de fútbol en todas partes. En los bares, en el trabajo, en casa. Las victorias se celebran por todo lo alto. Y es otra fuente inagotable de lenguaje coloquial. Marcar un golazo, ser un paquete, la afición, estar en fuera de juego. Expresiones que a veces saltan del fútbol a la vida cotidiana. Y el uso del imperativo, muy pasional. ¡Vamos! ¡A por ellos! Además, refleja a menudo rivalidades regionales, no solo deportivas. Piensa en la histórica rivalidad Madrid-Barça. Cierto. Y el último punto, la movida madrileña. Un fenómeno cultural más acotado en el tiempo, pero con un gran impacto. Sí, la movida fue esa explosión de creatividad, de libertad, de romper moldes, que surgió en Madrid justo después del fin de la dictadura de Franco, a finales de los 70 y sobre todo en los 80. Fue un movimiento contracultural muy potente. Música, Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, cine, Almodóvar empezó ahí, arte, diseño, noche. Era como una necesidad de expresarse
recuperarse después de años de represión, ¿no? Totalmente. Un grito de libertad y modernidad. Y también dejó su marca en el lenguaje, con mucho argot juvenil de la época, nuevas formas de expresarse. Estudiar la movida es interesante porque te conecta con la historia reciente de España, con el uso de los tiempos pasados para narrar ese periodo, y te muestra esa capacidad que tiene el país para reinventarse culturalmente. Bueno, hemos tocado muchos palos, ¿eh? Desde el flamenco hasta el fútbol, pasando por la comida, las fiestas, la historia. Sí, ha sido un buen recorrido. Y creo que la idea principal que queda es esa, ¿no? Que todas estas tradiciones, estas costumbres, no son solo anécdotas, son ventanas. Exacto, ventanas a la historia, a los valores sociales, a la diversidad regional, incluso a cómo ha evolucionado y cómo se usa la lengua española. Entender esto, creo, va más allá de solo aprender gramática o vocabulario. Desde luego. Acercarse a la cultura buscando estas conexiones ayuda muchísimo a ganar fluidez en el idioma, claro. Pero sobre todo, fomenta una comprensión más empática, más profunda, permite apreciar la riqueza y también las complejidades del patrimonio español de una forma más completa. Muy bien. Pues como reflexión final para quien nos escucha, hemos hablado de estas tradiciones, algunas muy antiguas, otras más recientes. Pero la sociedad española sigue evolucionando, como todas. La tecnología, la globalización, todo influye. La pregunta podría ser, ¿cómo creen que estos factores actuales podrían estar cambiando o adaptando estas mismas tradiciones que hemos comentado hoy? Es algo en lo que seguir pensando. Gracias por acompañarnos. Si este episodio ha sido de tu agrado, te animamos a suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amistades.